Amigas y compañeros, saquen sus pañuelos y pónganse a bailar y a gozar con no sé quién y los no sé cuántos. ¡Azúcar! Ya se me acabó la plata que con esfuerzo gané. Para el vino ya no alcanza, tampoco para el paté. Tan solo unos avioncitos o la compra de un canal podrían causar alivio ahora que estoy tan mal. Un trencito interurbano desde Cañete a Huaral. Qué buena que está tu idea de volver a gobernar. Te quiero, Jorgito lindo, en un mes estoy allá. Con un simple palabreo. Muy bien, ya está JC al frente de los controles, también Álvaro Tapia Carvajal en la coordinación operativa y bueno, las disculpas, el caso, el día de ayer no pudimos estar en vivo y en directo, tuvimos un percance de detención de vehículo, una supuesta orden de captura muy sospechosa que se solucionó exactamente a las 6:05, ya cuando no había tiempo para hacer el programa. Bien, dejémoslo ahí, al parecer habría pero no es la primera vez que me detienen así, digamos, en forma casi sistemática, ¿no? Cuando estuvo el alcalde Castañeda Locio, recuerdo bien que la policía de tránsito cada 2 días y 3 días me paraba para ponerme papeletas. En fin, vamos dejando por ahí este tema, ya volveremos. Y bueno, entremos a los temas de fondo, ¿no? Estamos en la mesa de conducción acompañados con nuestro invitado, el licenciado Richard Tapia Maldonado, quien es periodista profesional, magíster en ciencia política, experto en lo que es medios de comunicación, marketing político y análisis político. Ya estuvo acá en una anterior oportunidad y bueno, lo hemos invitado ahora pues para conversar algunos temas de la coyuntura. Buenas tardes, Richard, gracias por asistir. Buenas tardes, Jaime, buenas tardes a todos los oyentes que nos sintonizan en este momento. Muy bien. Richard Tapia Maldonado acaba de llegar del Ecuador, estuvo en un evento iberoamericano de comunicación política, inclusive sus trabajos han sido publicados en una obra especializada en materia de comunicación política. Estamos hablando pues de un experto en este tema, lo que es marketing político, comunicación política, análisis político, y es un exitoso marquetero electoral aquí en Perú, y también ha sido invitado ya para ir profesionalmente a Santo Domingo en breve para cumplir labores profesionales precisamente de marketing electoral. Bueno, Richard, felicitaciones por esos éxitos y la pregunta de rigor: ¿cómo ves las presentes elecciones desde el punto de vista técnico de campañas electorales? Bueno, gracias por tus palabras, Jaime, y sinceramente en algunos términos muy exageradas, pero a la vez elogiosas, y te agradezco sinceramente. Entrando en materia, esta primera vuelta electoral de estas elecciones que hemos tenido, presidenciales sobre todo y congresales, como no, me deja a mí lo que yo siempre he venido sosteniendo a lo largo de este tiempo, no específicamente en esta elección, sino desde antes. Yo siempre he sido y he apostado y he recomendado cuando se me ha pedido algún tipo de consejo en este tema, que si bien es cierto que el uso de gente especializada, estrategias preparados para estos temas de conducir campañas electorales no nos garantiza ganar una elección, pero por lo menos nos acerca a pelear las últimas instancias. Digo esto porque en el uso del marketing político, de las campañas, de las inmensas estrategias y habidas y por haber, y conocidas, porque esto no está nada escondido, sino el uso y el éxito de estas estrategias de comunicación política versan
en cómo podemos aterrizar estas ideas, estos grandes conceptos, estos marcos teóricos a las realidades donde se aplican. Entonces, en esta campaña tenemos que precisar claramente de que el candidato Ollanta Humala ha trabajado a la perfección este tema, ¿no? Sus asesores, maestros en estos temas, han podido hilvanar y en poco tiempo cambiarle el rostro a una persona que, si bien es cierto, tenía un cierto respaldo interesante, pero también tenía un rechazo, como las últimas encuestas arrojaban, el por quién no votaría jamás, ¿no? Pero han logrado con técnica, con trabajo profesional, es decir, es como cuando uno va al estadio a juega la selección y vemos cómo la mano del técnico se hace presente en la cancha. Igualito, exactamente. Aquí se ve la mano del profesional en temas de comunicación política, que ha sabido trabajar al candidato Humala y lo ha llevado a posicionarse más allá de los postulados que el candidato tenga como propuesta electoral, que también los han sabido vender. Por ejemplo, lo que ha quedado fabulosamente pegado en la memoria de los electores y los ciudadanos ha sido el famoso Plan 65, ¿no? Y entonces, y ahora en esta segunda parte, lo que he podido apreciar las horas que tengo en Lima nuevamente, es mostrar la unidad familiar, ¿no? Presentas a un candidato con sus 2 hijos menores de edad y al recién nacido con su esposa, ¿no es cierto?, de una manera formal. Entonces, uno va viendo la mano de la gente que está detrás que al candidato. Y otra cosa importante, ¿no?, que también he podido increíblemente sorprendido, porque normalmente cuando hay asesores y hay gente especializada detrás del candidato, tenemos el problema de que el candidato muchas veces no nos hace caso y decide tener como objeto de decoración a los asesores, y finalmente el candidato decide lo que le conviene o no. Pero en este caso me parece increíblemente sorprendente que el candidato Ollanta Humala haya escuchado a sus asesores y se haya dejado llevar, y obviamente los resultados los tenemos a la vista. Sí, pues efectivamente, ¿no? Porque creo que coincidiremos en que normalmente el político peruano todavía tiene esa concepción de que se siente medio gurú, ¿no?, medio Dios, y él es el que avisora que se viene, y no escucha a los asesores, ¿no? Normalmente el político cree que él es el iluminado, ¿no? Y que los asesores pues simple y llanamente son gente que le tiene que presentar algunos datos. Pero en esta oportunidad hemos visto pues a un candidato que se ha entregado a las manos de la ciencia política y le ha ido bien, ¿no? Además de que estos asesores brasileños han marcado un hito por la forma como han venido conduciendo, y sobre todo para mí lo más impactante de esta campaña, no sé si coincidirás, es en el manejo de los spots publicitarios. Han sido perfectos, ¿no? Para mí imperfectos, ¿no? En el mensaje, en la construcción, en el concepto, y hay palabras que han quedado hasta la elección de los títulos, ¿no? Plan 65, el SAMU, ¿no? Etcétera, ¿no? Los mensajes han sido directos y han ayudado mucho, y no sé si coincides en este tema de manejo de los videos. Claro que sí, aunque el foro de donde vengo, de Ecuador, que fue la segunda cumbre mundial de comunicación política, se señalaba lo siguiente, y eso es interesante de estos foros porque nos permiten cruzar posiciones, sí, muy gratificante, ¿no? Y allá se señalaba, por ejemplo, lo que tú precisas, mucha gente se inclina por tener un spot, preparar un spot, elaborar un spot como para ganar un Oscar, ¿no es cierto? Y hay otra tendencia que dice que no interesa, yo no preparo un spot para ganar el Oscar, sino preparo para que el mensaje quede capacitado en la mente del ciudadano, del lector. Bien, si bien es cierto que no se pretende ganar un Oscar, pero en la elaboración de los spots publicitarios tiene que haber cierto tratamiento profesional, por no decir el 100% del tratamiento profesional. Pero aquí en nuestros países, pues, sobre todo en el nuestro, prima lo que tú decías, ¿no? El político criollo que quiere decir, no, bueno, si la agencia me cobra $5,000, $10,000 por un spot de 20, 25 segundos, pues yo lo puedo hacer acá en Wilson, sí, a 10 soles, ¿no? Entonces, y ahí vemos que a la hora que se pasan por televisión, las calidades no son las mismas, y también la producción no son las mismas, ¿no? Entonces, todas esas cosas, si bien es cierto, los de Humala no son para ganar un Oscar,
pero se ve la calidad. Penetrantes. Así es, limpias imágenes, no como las, a mi parecer particular, las burdas y torpes que he visto, las que manejaba Keiko en su primera campaña, sí, no sé. Sí. Tengo entendido que ha habido remociones, han rodado algunas cabezas, pero por más que el mensaje sea lo fundamental, también cuenta la otra forma de presentación, ¿no? Entonces yo he visto, si ponemos a estos dos candidatos como son los que van a pasar la segunda vuelta, por lo visto en su desempeño en la primera vuelta con esos spots, obviamente tengo que inclinarme desde el punto de vista técnico a que los mejores spots entre ambos han sido los de Ollantumala, Definitivo, ¿no? Definitivo, sí. Y otro tema, Richard, justo para terminar. Y lo que quería decir era que dentro, a pesar de una buena calidad técnica manejada de los spots de Humala, ha habido mensaje, y mensaje dinámico, porque los spots no han sido rígidos, no han sido un spot y eso lo he pasado del inicio hasta el final. Simple y llanamente ha habido creación, ha habido mensaje, ha habido venta de mensajes, distintos mensajes en distintos momentos y para distintos públicos. Exactamente. En cambio en el de Keiko, y me centro en estos dos porque son los que van a disputar esta segunda etapa, ¿no? No he visto eso, he visto fondos, lo más sencillo, ¿no? Lo más artesanal que haya podido ser, ¿no? He visto una candidata de lenta de una multitud, dos frases que siempre se han repetido, por lo menos hasta lo último. No ha habido capacidad de respuesta, no ha habido lo que llamamos el cuarto de guerra. Un cuarto de guerra tiene que monitorizar todas estas cosas y ver si es que el adversario me estaba avasallando, y siento que me estaba avasallando profesionalmente, técnicamente, con mensajes y todo lo demás, tengo que tener capacidad de respuesta. Incluso ahora mismo que tengo unas cuantas horas en Lima, por lo que estoy viendo, es que igual Ollanta está avanzando, se está ganando en la iniciativa y no veo respuesta de la otra parte. Sí, pues. Entonces estas cosas, y por más que sí me he enterado que algunas cosas han cambiado dentro del equipo de campaña de la candidata Keiko Fujimori, me temo que las cosas siguen por el mismo camino, ¿no? Aunque yo no sé, de repente se han tomado una tregua, pero digamos en campaña una hora, un segundo es vital para lo que puede tenerse al final. Claro, se han combinado los dos elementos fundamentales de un buen video, ¿no? Sobre todo en marketing político, manejas tu especialidad, es el tema de la emoción y el mensaje directo, ¿no? Por ejemplo, ese spot de Ollanta de la señora que manejaba su puestito, ¿no? Una capacidad actoral muy buena, el mensaje directo, se refería a Pensión 65. El otro spot publicitario de la jovencita en estado, ¿no? Con un vestido blanquirrojo, ¿no? Fue bastante emotivo, y la del jovencito que manejaba su mototaxi también, ¿no? O sea, se manejó bien el tema emotivo y el mensaje. Pero bien, antes de cancelar este tema de las campañas de primera vuelta, Richard, es cierto que todos los 5 grandes cambiaron sus equipos de campaña, y eso es malo. Tú sabes que eso técnicamente es grave, ¿no? Keiko, como tú lo acabas de mencionar, Castañeda Locio cambió, el otro señor Toledo también hizo varios giros y regiros y cambios y requiebres, lo que fue fatal para él. Pero, a ver, ¿por qué PPK logra, Richard, técnicamente una suba inexplicable para muchos? ¿Por qué? ¿Cómo explicas eso? Primero, quería precisar el tema de Castañeda, Toledo, principalmente los cambios que tuvieron en campaña. Y eso también nos lo va a determinar un poco la experiencia. Cuando hay un proceso en campaña, hay muchos sabios que rodean al candidato. Los que más abundan. Así es. Sí. Y surge una disputa infraterna al interior de los partidos, por captar la atención del candidato principal y ganar cuotas de poder al interno. Esto es lo que se ha visto de manifiesto desde mi punto de vista dentro de estas dos agrupaciones, que finalmente los ha llevado al desgobierno interno y por ende los ha distraído, los ha sacado de la competencia. Prueba de ello que ambos, que tuvieron interesantes inversiones en campaña, y también trajeron a gente especializada, o algunos más que otros, pero igual
fracasaron. Fracasaron, ¿no? Vimos a Juan JJ Rendón pidiéndole a Castañeda que se encomienda a Dios porque la única manera. Aunque en su estilo de trabajo JJ Rendón es un tirano, ¿no? O sea, sus enemigos lo acusan de que él pone orden, como tú dices, lo que hemos pasado por esas experiencias, en todos los que rondean al candidato, todos se creen sabios. En cambio Rendón, ¿no?, exige que él es el que manda y él es la última palabra. Claro, lo que pasa es que en este tema tienes que establecer jerarquías de un inicio. Exactamente. Entonces, si tú vas es una guerra. Claro, si tú vas a tener a un funcionario de segunda del candidato sobre tu cabeza, no te va a poder maniobrar. Es lo que te decía hace un momento con Humala. Humala se ha entregado a sus asesores. Y la cabeza de los asesores también están pendientes, ¿no? Exacto. Y es su reputación, su prestigio. Entonces uno no puede garantizar un trabajo si es que las jerarquías no están bien establecidas dentro de un comando de campaña. Y la cabeza, desgraciadamente, pasa por el especialista. Y los demás se tienen que allanar. Pero como aquí nadie quiere allanarse porque todos son más sabios, entonces pasan este tipo de cosas que ya hemos comentado, ¿no? Revélanos los secretos de PPK en el marketing electoral en tu óptica. Bueno, desde mi punto de vista, él ha hecho... Bueno, no le ha alcanzado a hacer todo el trabajo que hubiese sido importante para tener una presencia nacional, pero sin embargo ha sabido escuchar, como también lo ha hecho, me imagino, la gente de Ollanta. Ha hecho focus group previos en donde les ha señalado una cosa elemental que hay en política y comunicación política, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces han hecho estos focus groups y han identificado cuáles son los problemas fundamentales que un ciudadano peruano necesita, requiere, pide, exige. Y sobre eso han trabajado los mensajes, ¿no? Las pensiones, la mujer embarazada, el trabajador humilde, en el caso de Ollanta, ¿no? Y en el caso de PPK se ha orientado al sector estudiantil, ¿no es cierto? A la gente que abusa. Se ha focalizado ahí. Así es. Porque también, si se condice, porque también si tú ves las estadísticas que vota la OMPE de cuántos son, en qué edad fluctúan las elecciones, había un interesante bolsón, pero claro, el uso de las redes, como también se ha discutido en Ecuador, el uso de las redes de la política 2.0 no te asegura una campaña. O sea, yo puedo, ya lo había anticipado en el caso colombiano con Mocus, ¿no? Y Santos. Mocus era presidente según las redes sociales, pero al día siguiente, cuando fue la elección verdadera, Santos se levantó la elección. Entonces, faltó eso, y aparte, entre otras cosas, que digamos que es un candidato duro, muy difícil de vender y todo lo demás, pero se posicionó en un nicho juvenil, sobre todo estudiante, universitario, en donde ha priorizado el mensaje del hombre exitoso, ¿no? El profesional exitoso. Terminas tu carrera, trabajas, puedes ser exitoso como él, que era uno de los parangones, porque si uno entra a su página web ppk.op, su biografía muestra ese lindero, pero como te decía, en mi punto de vista, igual no ha habido capacidad de reacción. No sé cuáles son directamente los motivos, pero no ha habido reacción. Yo estimo que se ha podido hacer mucho más con la campaña de PPK, pero yo lo resumo en un excelente manejo de un par de mensajes bien localizados, bien penetrados en la juventud moderna, en la juventud que busca a través de la educación buscar un éxito profesional, como émulo lo tenía el candidato al PPK. Pero eso obviamente no basta para ganar una elección. Y eso se comprobó, ¿no? Porque tenemos también el tema de la brecha digital. La brecha digital es fundamental, porque si yo me apodero de las redes sociales, ¿en dónde están las redes sociales? Básicamente en las ciudades de costa de nuestro país. Yo he estado en Satipo, donde tenía que rogar que no llueva para tener acceso al internet, o ciudades más arriba de 3.800, 4.000 metros, que no hay absolutamente ni energía eléctrica, y si viene por horas. Entonces, y son bolsones donde están concentrados la mayor cantidad de electores, ¿no? Entonces, el ámbito rural todavía nosotros tenemos una brecha digital por la cual, bajo ningún punto de vista, podemos tener las redes sociales como premisa para ganar una elección en un país, sobre todo los latinoamericanos, que tenemos este componente rural bien marcado, ¿no? Correcto, estimados amigos, estamos entrevistando entonces al licenciado Richard Tapia Maldonado, experto en comunicación política y análisis político. Pueden llamar y hacer su pregunta específica sobre este tema de la campaña electoral
Y bueno, Richard, a ver, también les recuerdo, Richard es miembro fundador, vicepresidente de la Academia de Ciencia Política del Perú. Richard, ¿por qué perdió Toledo? Yo recuerdo que en uno de los programas dije que Sergio Bendixen, el llamado preeminente que dirigía la campaña desde Miami, de Toledo, cometía un grave error, porque el politólogo se constituye en el primer sociólogo. O sea, el politólogo tiene que ser el primer sociólogo y trabajar in situ para poder hacer un mejor trabajo profesional, tal como lo demostraron los brasileños, el caso de Luis Fabre y Valdemir Garreta, que vinieron, inclusive con otros miembros más de su staff, y lo trabajaron acá, en Lima, in situ la campaña. ¿Coincides con eso? ¿Y cuáles, en tu óptica, las causas de la derrota desastrosa de Toledo? Sí, principalmente un requisito fundamental, más allá de tener la presencia, que es obvia, pero no necesariamente que el asesor debe estar en un lugar, pero sí debe estar en el país, claro, para empezar, encabezando el cuarto de guerra. Y si bien es cierto, no necesariamente desplazándose a nivel de todo el país, pero sí dándose unas vueltas para ver que no lo sorprenda, ¿no? Porque pasa mucho que, por ejemplo, una anécdota muy, muy sencilla y muy breve, contratas a unos muchachos para que pongan unos volantes bajo de las puertas. Entonces llegaron, cobraron y se fueron. Entonces cuando tú vas y tocas, por señores, aquí Alejandro Jaume, no, aquí no había pasado. Entonces, pero tú piensas que ya barriste toda esa zona, pero sin embargo esos muchachos por otra cuestión te sorprendieron. Ese es el monitoreo. Ese es el monitoreo. Claro. Y uno mismo tiene que hacerlo. Exactamente. Uno mismo, por si uno no quiere fracasar, que no lo engañen, porque en este camino se ve de todo. Pero bueno, uno mismo tiene que, al azar, ¿no? Porque también es imposible estar detrás de todo, pero al azar, sí, por lo menos uno tiene una noción de que cómo va a ir las cosas. Fundamentalmente, el candidato debe estar en el país donde es la elección, y segundo, tener conocimiento de la idiosincrasia. Por ejemplo, estos brasileños que vienen, si bien es cierto, tienen toda la experiencia y todo el conocimiento, todo el bagaje, toda la noción, toda la teoría, ellos han tenido que venir acá para refrendar y ver cómo aplican esa teoría, cómo aterrizan todo ese know-how. Ese profesionalismo. Así es, claro, en nuestro país, para ver cuáles son las fibras sensibles que nos mueven a los peruanos, porque es distinto la fibra sensible del peruano que el argentino, que el chileno, el ecuatoriano. Entonces ellos vienen a eso, ¿no? Entonces ellos han venido, han hecho su trabajo y las pruebas están ahí. En cambio, aparte de lo que yo te comentaba, en el caso de Perú Posible, yo he visto también que ha habido esa cuestión de implosión al interno por captar al candidato, he visto mucha soberbia, no he visto capacidad de respuesta, y esta es otra cosa, otro mito que para mí se cae, ¿no? Porque no es necesariamente tener dinero para ganar una campaña. Exacto. Entonces, el despliegue hecho por Toledo y por casi hace 40 días, 60 días antes de las elecciones, iba primero, ¿no es cierto? Y también se confirma otras tendencias, ¿no?, que siempre se han dado. Cuando un candidato empieza a caer cerca el mes antes de las elecciones, 3 semanas antes, o la última quincena, nadie lo para hasta que se vaya hasta el fondo, ¿no? Y la otra es el candidato que sube, y en el mismo lapso de tiempo no lo para nadie hasta el final, ¿no? Entonces lo vimos con Humala que rebasó, vimos con PPK que, si bien es cierto, no logró pasar la segunda vuelta, pero para lo que se esperaba de su participación de él, pues desde el punto de vista profesional, muy acertado. Y obviamente ya habrá otras cosas que analizar después cuando nos enteremos de las cosas que vayan saliendo, pero igual, si bien es cierto, creció desde 2-3% hasta el 18 y pico que ha llegado finalmente. Se ve que hay un trabajo, ¿no? Y se cumple la regla esta, ¿no? Candidato que sube al final nadie lo para. Ahora, que le faltó o no para llegar, esa es otra cosa, pero finalmente esas son las causas por las cuales Toledo fue cayendo, ¿no? Y aparte se expuso muy temprano. Sobreposición. Fue el primero y fue muy soberbio, porque cualquiera que veía sus spots, creo que su peor error han sido los spots, sí, casi todo soberbio, ¿no? Porque o sea, nos daba a entender de que el gobierno de Toledo estuvimos en el paraíso casi, ¿no? Entonces, cosa que eso no se condice con la realidad. Entonces fue muy soberbio, y hasta el final, creo, ¿no? Toledo lo hizo, Toledo lo hará, o sea, entonces no se condice mucho con la realidad. Entonces ahí vemos que los mensajes
los mensajes utilizados no fueron los correctos. No fueron los correctos. Claro. Pero ahí se ve la mano del estratega que está detrás. Claro. ¿No? Por eso ahora la tecnología, por cierto, nos permite identificar a la población por edad, por gustos. Exactamente. Es un mapeo. Pues. Mapeos, claro, ¿no? Obligado. Entonces, claro. Mensajes distintos. Sí. Yo vengo de la experiencia de la libertad y tuvimos que elaborar como unas 7 versiones de cartas dirigidas para varios tipos de auditorios. Claro. Entonces, eso garantiza el trabajo profesional. Como vuelvo a repetir y quiero que eso quede bien claro en nuestros oyentes. Si bien es cierto, el tema profesional no te garantiza ganar una elección, pero sí te garantiza estar peleándola. Claro. ¿No es cierto? Y una vez más, zapatero a tus zapatos. Sí. Quería hacerte otra pregunta, Richard, porque yo a mis radioyentes en programas anteriores, por cierto, les había dicho por varias oportunidades que no estaba convencido y no estoy convencido hasta hoy de, digamos, que Keiko Fujimori haya podido ganar 6 regiones. Acaba de venir, está en Trujillo en este momento Fujimori. Y la recepción en Trujillo, pobrísima, absolutamente pobre. No es como la de Ollanta Humala, que tú sabes, ha barrido en Iquitos, en esta última visita, en Iquitos, en Pucallpa, en Tacna ha sido un recibimiento multitudinario, en Huancayo, etcétera. Tú has estado, el licenciado Richard Tapia ha estado en Región Libertad, trabajando profesionalmente en esta campaña electoral. O sea, no estamos hablando acá con un académico de cafecito, de laptop, no, ha estado con los zapatos empolvados en esta campaña electoral. La pregunta, Richard, tú que has estado en la región de la Libertad, ¿te convence esta victoria de Keiko Fujimori en 6 regiones norteñas? Bueno, para empezar tengo que decir que uno de los más sorprendidos de ese resultado he sido yo. No entra en mi lógica hasta ahora cómo se dio. Tanto es así que nosotros con el candidato que habíamos trabajado prácticamente nos ha arrebatado nuestra silla en el Congreso, ¿no? Nuestra curul, porque claro, tú asesorabas al número 3, que debería ya estar de la lista PPK, ¿no? Al número 7, que iba por la alianza. Pero en tu proyección, número 3... Mi proyección era dejarlo tercero, como que ha quedado tercero, y a nosotros nos correspondía como alianza 3 sillas. Y has obtenido 17.000 votos para tu asesorado, lo cual le demuestra una mano profesional. Te felicito por ello. Al 80% íbamos con 17.000. Ahorita no he tenido el alcance de las cifras totales, pero como te digo, vengo de Ecuador recién, porque yo terminé la contienda, subí al avión y recién bajé y no he tenido acceso todavía porque he estado... de repente ahí entró de congresista. No creo, porque nosotros manejamos profesionalmente estos datos y cuando yo vi el 80% y ya la proyección estaba dada y ya esa silla que nos correspondía a nosotros nos la quitaron y se la dieron al fujimorismo, ¿no? Ajá. Porque por la cantidad de votos, por el alzón que tuvo ahí en la Libertad, misterioso, milagrosamente. Hay que decirlo milagrosamente. Entonces esa tercera silla que era nuestra pasó al fujimorismo y nosotros nos quedamos en ciernes, ¿no? Pero contento y tranquilo en todo caso, porque profesionalmente se hizo todo lo posible dentro de un ambiente muy complicado y nuestro candidato era un poco casi no conocido ahí en la Libertad, por no decir desconocido. Tú lo has